Del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, primer carta a los Corintios, capítulo número 15. Vamos a seguir con la cuarta parte del arrebatamiento. Cuando usted recibe una enseñanza así bastante minuciosa, usted tiene una mejor comprensión de lo que es el evento y no tiene dudas en muchas cosas. Por eso cuando a uno le preguntan algo sobre un evento como el arrebatamiento, uno tiene la respuesta porque uno ha estudiado minuciosamente, nunca profundamente, porque esto nunca se alcanza a ver todo, pero sí nos metemos y es por eso que tenemos una respuesta. Es lo que estoy tratando de hacer con ustedes, de que el arrebatamiento para usted no sea un evento como la mayoría del pueblo de Dios lo tiene, y con muchas cosas que no son. Por lo menos usted, para su vida, usted debe de conocer este evento. Dice así el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo número 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Padre bueno y amado, bendice tu palabra, por favor, bendícenos por medio de ella, enséñanos, no queremos perecer por falta de conocimiento. Señor, bendice a nuestros hermanos que están fuera del país, nuestras familias, y a nosotros, Señor, que nos podamos congregar siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse. La primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y versículo 17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí en este versículo habla muy claramente de lo que es el arrebatamiento. En el primer tema vimos algunos ejemplos en el Antiguo Testamento que son figuras de lo que iba a acontecer en el día postrero, y vimos algunos detalles. No se olvide que el arrebatamiento de la iglesia sucederá en un momento determinado y nadie sabe. No se puede decir absolutamente algo en relación a qué va a ser el arrebatamiento. Podemos encontrar en cuanto a la segunda venida del Señor, que es cuando Él venga por su reino, a establecer su reino, y hay mucha enseñanza. El Señor reveló muchas cosas, más o menos para decir cuándo iba a acontecer su segunda venida. Pero la segunda venida no se debe de confundir con el arrebatamiento, son dos eventos totalmente diferentes. El primero sucederá, que es el arrebatamiento, es en secreto, nadie lo sabe, en su momento posiblemente nadie se dé cuenta, y posteriormente viene la segunda venida de Cristo, que Él viene a establecerse. Es un tema que vamos a ver separadamente, pero desde ya no debe de confundirse. La gente habla de su segunda venida como que está hablando del arrebatamiento, y otros hablan del arrebatamiento como que es la segunda venida, y son de las cosas que nosotros debemos de diferenciar. Dije algo muy, muy importante, y pude aclarar que todas estas figuras quedarían sin significado a no ser que el apóstol Juan y principalmente Pablo recibieron la revelación sobre el arrebatamiento, cosa que no encontramos en lo que es en los evangelios. Y ya di algunas explicaciones y posiblemente más adelante voy a dar otras aclaraciones para que esto quede muy entendido. También
resaltamos la necesidad de saber interpretar la Biblia para el trazo correcto de la doctrina dada a la iglesia, dada a los santos. Por lo cual aconsejábamos guardar estos principios de interpretación. Primero, dijimos definir bien las palabras, que es el punto que todavía estamos desarrollando, que posiblemente esta noche lo podamos terminar si el Señor nos permite. Es definir bien las palabras. Cuando usted define bien las palabras involucradas en lo que es y quiénes son los que serán arrebatados, entonces usted tendrá un buen manejo, una buena comprensión del significado de cada una de estas palabras. Ya estudiamos lo que es expiación, estamos con lo que es santificación, y es donde quiero continuar en esta noche. Se dijo muy claramente sobre que la santificación está dividida en tres, así como cuando se habla de la resurrección está dividida en dos. Si lo vemos en lo que es Antiguo Pacto, aunque podría verse de que en el Antiguo Pacto resurrección era una sola tanto para salvos como para condenados, porque no hay mucha explicación. Esta explicación prácticamente viene a darse, esta revelación, este misterio viene a darse hasta la época de la iglesia, especialmente con Pablo, con Juan, y hablábamos de una santificación instantánea que es la salvación en el Espíritu, esa santificación en ese proceso que es el que estamos todavía viendo y vamos a terminarlo hoy, y después esa santificación que le llamamos absoluta porque es la parte final que es el cuerpo. Entonces comienza en el Espíritu, sigue en el alma y termina con el cuerpo. Y ahí usted ve que ese acontecimiento que termina en el cuerpo es el arrebatamiento. Es lo que hemos leído en 1 Corintios 15 y también en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 17 que leímos. Leímos la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo número 1, y vimos el versículo número 21, solo leámoslo para recordar dónde nos quedamos. Colosenses, capítulo 1, versículo 21, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo Pablo, fui hecho ministro. Esto fue lo último que vimos, y quiero aclarar más en lo que es la santificación. Se utiliza en el Nuevo Testamento, se utiliza en el Nuevo Testamento de la separación del creyente. Una de las cosas que no podemos dejar fuera, una de las cosas que debemos de insistir, cuando hablamos de que fuimos santificados en el Espíritu, y esto habla de una salvación, no significa de que no exista una santificación en nosotros, en lo que es separación de las cosas malas y de los malos caminos. O sea, no puede dejarse eso fuera, como el simple hecho de decir yo soy salvo y mi vida no da testimonio de esa salvación. O sea, el apóstol Pablo nos recomienda que no nos engañemos nosotros mismos. O sea, ese proceso que he hablado, en ese proceso que tiene la santificación, desde un inicio hasta el final, para que sea una santificación absoluta, una santificación total, abarca el espíritu, abarca el alma y de último
abarcará el cuerpo. Estas no se pueden dar, así como las he mencionado sucesivamente, si primeramente el espíritu no recibe vida. El espíritu del hombre está muerto, y por lo tanto al hombre con el espíritu muerto, esto es lo que normalmente le decimos el inconverso, no puede agradar a Dios, porque no puede, sencillamente. No es que no quiera, no puede agradar a Dios porque está muerto espiritualmente. Entonces la santificación comienza en el espíritu para que pueda obedecer, para que pueda agradar, para que pueda tener ese cambio en su vida, para que pueda vivir una vida totalmente separada de lo del mundo. Está en el mundo, pero no vive conforme al mundo. Ya no transita en esa corriente del mundo, sino que ese espíritu santificado lo separa, y ahí es donde inicia el proceso de santificación en el alma, que es la santificación progresiva. Esto lo he dejado muy claramente. Sin embargo, vale la pena que en esa repetición grabemos y estemos conscientes de esa verdad. Porque estoy insistiendo en esa santificación progresiva, porque eso es lo que evidencia de que en nosotros hay vida. Eso es lo que evidencia que en nosotros ha habido un cambio en nuestro ser. Y no podemos decir que somos salvos y vivimos desordenadamente. Si vivimos desordenadamente es porque no hay ese proceso de santificación en el alma, que le mencioné en una de las enseñanzas anteriores, que posiblemente fue la semana pasada, hablando de la santificación, que es esa figura de la conquista de la tierra de Canaán, que necesitamos a un Josué. Moisés nos saca de Egipto, nos pasa por el desierto, es la labor de Moisés, que representa como figura a Cristo, como nuestro Salvador. Pero termina el tiempo de Moisés y comienza el tiempo de Josué, que es figura del Espíritu Santo, y es el que nos ayuda a conquistar la tierra prometida. Entonces, por medio del Espíritu Santo, nosotros comenzamos esa conquista del alma, y eso se le llama la santidad progresiva del creyente. Eso nos habla de una separación de nuestra antigua manera de vivir. Ya no vivimos como antes, aunque todavía no somos perfectos, porque estamos hablando de que es progresivo. Así como el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán, fue conquistando pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, rey por rey. No fue de una sola vez. Así nosotros comenzamos en esa santificación progresiva. Pero tiene que verse que en nosotros ha comenzado una nueva vida. Tiene que verse en nosotros de que nos afecta a nuestros errores, de que nos afecta a los deseos de nuestra carne, porque todavía no ha sido totalmente conquistado, y al final de que me falta va a quedar bien claro eso que acabo de decir. No somos felices, no estamos satisfechos con la clase de vida que llevamos. Y es por eso que en nuestro testificar, en nuestro orar, en nuestro compartir, siempre decimos que no somos lo que deberíamos de ser, porque estamos conscientes que no somos lo que Dios quiere que seamos. ¿Y quién es el que puede ayudarnos a que podamos tener ese sentir? Es el Espíritu Santo. Y si tenemos el Espíritu Santo es porque nuestro espíritu fue santificado por la muerte del Señor Jesús y también su resurrección. ¿Ve la diferencia? Por eso es bien difícil creerle a alguien que diga que es nacido de nuevo o es un verdadero creyente si su vida no da testimonio. ¿Comprende? Bien. Entonces, es de la separación del creyente de las cosas malas y de los malos caminos. Este es el efecto de la santificación en el Espíritu. O sea, este es el efecto de la salvación en el Espíritu, el apartarse. Si usted ve, por ejemplo, vemos a un Daniel, un hombre convertido, en los tiempos del antiguo pacto, vemos a un Daniel que es llevado cautivo, es llevado a Babilonia,
es escogido entre príncipes, es educado, pero él desde un principio, él decidió no contaminarse ni siquiera con la comida ni la bebida del rey. Y usted lo ve en todo el libro de Daniel, usted lo ve totalmente separado de lo que es la vida en Babilonia. Todo el tiempo él fue un ejemplo, y todo el tiempo, por ser así, tuvo enemigos que quisieron manchar su nombre y que quisieron destruir su vida, y no pudieron, no pudo. Los edictos, ni a él ni a ellos, hablando de Mesac, Sadrach y Abednego, que es Ananías, Misael y Azarías, y a Belsasar, que se le puso en vez de Daniel. Entonces, ni los edictos, ni los leones, ni el horno calentado 7 veces pudieron contra ellos. Sencillamente porque en ellos había una santificación. Primero, la de Dios en cuanto a separarlos y tenerlos como propiedad de Él. Y segundo, por la vida de consagración, que es la santidad progresiva o la santificación progresiva, los preservó a ellos de ser destruidos. Primero por Dios, porque eran sellados por Dios. Eso habla Pablo en carta a los Efesios. Somos sellados. Tenemos las arras del Espíritu para el día de nuestra redención. Entonces, ellos eran sellados por Dios. Y aparte de ello, ellos tenían una vida de luz. Una vida totalmente diferente que ellos dispusieron no contaminarse. Y usted ve cómo trataron la manera de quererlos ensuciar y quererlos destruir. Es normal que a un nacido de nuevo le esté sucediendo eso o le suceda eso, que lo quieran manchar, que lo quieran denigrar y que lo quieran destruir. Es normal. Sin embargo, no podrán. Está sellado por el Espíritu, y aparte de eso, su vida, que es agradable a Dios, aunque no sea perfecta, es preservado. Amén. Se vuelve irreprensible. Y ya no quiero volver a explicar lo que significa eso. Se vuelve irreprensible. Amén. Entonces, esta santificación que estoy hablando es la voluntad de Dios para el creyente. Y eso lo vamos a ver en Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4 y versículo número 3. Mire qué tremendo lo que el apóstol Pablo escribe aquí a la iglesia en Tesalónica, y dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Mire, que os apartéis. Oiga, qué tremendo eso. Que os apartéis de fornicación. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y el ejemplo que pone es la fornicación, pero no solo es la fornicación, hay una gran cantidad de pecados en la vida del creyente y de forma de pecar, que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Oiga, es vuestra. Él ya santificó, Él ya salvó, pero cuando Él sella, cuando Él santifica, ¿cuál es la voluntad de Él? Mi santificación. ¿Comprende? De eso también va a depender ese poder que desciende desde el cielo, torrentes de poder que descienden desde el cielo sobre su pueblo. O sea, de eso depende mucho su vida de consagración, su vida de entrega. De eso es muy importante. Antes del arrebatamiento, para el arrebatamiento es importantísimo. ¿Por qué? Porque nadie puede ser arrebatado sin santificación. ¿Y quiénes van a ser arrebatados? Los santos. ¿Y cuáles son las características de los santos? Usted ya sabe que aquí hay características que usted dice: uy, y eso es lo que se necesita para poder ser arrebatado. Esto se tiene que tener en la vida de cada uno de los que serán arrebatados. ¿Llena usted los requisitos? Entonces, el evangelio no es solamente venir a la iglesia y oír y cantar y levantar las manos y vivir como viven todos. Tal vez su vida o nuestra vida no es del todo agradable a Dios, pero en ese proceso vamos. Y va a llegar un momento en que usted va a poder conquistar, por muy altas y por muy gruesas que sean esas murallas de Jericó, van a ser derribadas.
usted va a poder conquistar. Porque esa es nuestra vida, es difícil, es duro. Y es por eso, hermano, de que el Señor nos recomienda no juzgarnos entre nosotros. Solo Él puede juzgarnos. ¿Por qué? Porque solo Él y yo, solo Él y usted, solo Él y nosotros sabemos los precios altísimos que pagamos. Aquí se habló de fornicación, puede ser adulterio, puede ser ira, puede ser enojo, puede ser maledicencia, puede ser hurtar, robar, puede ser envidia, puede ser cualquier otra área de la cual usted y yo podemos estar luchando y el Señor lo sabe. Entonces usted y yo no podemos juzgar al prójimo porque nos vamos a equivocar, porque solo esa persona sabe el sufrimiento que tiene. Solo esa persona sabe las humillaciones que pasa para con su Dios. Solo Dios sabe el precio que el creyente paga. Amén. Entonces, es esta santificación que estoy hablando, santidad progresiva, santidad en el alma, note, santidad. Y fíjese que hay una cita bíblica déjeme ver, tal vez alguien me ayuda, cuando dice el espíritu y el cuerpo pertenecen a Dios. No sé si es 1 Corintios 6. Dice que pertenecen a Dios. No sé si es Tesalonicense o 1 Corintios 6, pero aquí está. El 6:20. Gracias, Señor, porque no estaba seguro. Dice, porque habéis sido comprados. Fíjese bien, el siguiente punto que viene es redención. La siguiente palabra que debemos de entender. ¿Por qué? Porque nadie puede ser arrebatado si no es primeramente comprado, si no es redimido, si no se ha dado un rescate. Y hace un momento acabo de mencionar que en el cuerpo de Él fue el que se dio por rescate. Él fue el que, ese cuerpo fue el que dio el precio por nuestra redención, por nuestra santificación, en ese cuerpo del Señor. Entonces mire lo que dice el 6:20 de 1 Corintios, porque habéis sido comprados por precio. ¿Quién va a ser arrebatado? El que ha sido comprado por precio. ¿Y qué precio? La sangre de Cristo. Nadie puede ser arrebatado, nadie puede ser transformado. Y vamos a ver en un abrir y cerrar, la palabra griega es átomo, indivisible. Usted un segundo lo puede dividir en centésimas de segundo, pero el tiempo en el que se va a dar eso es indivisible. Es como podríamos decir una parte del tiempo que no se puede dividir. Entonces, en un abrir, en un cerrar, en un momento. Pero ¿quiénes? Solamente los redimidos, solamente los que han sido comprados, solamente los que han sido santificados, solamente los que han pagado el precio de esa santidad progresiva, de esas lágrimas, ese gemir, ese derramar el alma delante de Dios, esas entrañas que casi se arrancan de nuestro ser más profundo. Es espantoso, hermano, cuando uno le ha fallado a Dios. Es que mire, la vida misma siente que se le sale a uno. Siente uno como que sus intestinos se lo están arrancando, su hígado se lo están extrayendo. Es algo espantoso. Por eso el apóstol Pablo habla de entrañas de misericordia. Por eso Jeremías habla del hígado, y derramé mi hígado. Porque son las entrañas. Pero ¿quién puede derramar así su alma como una Ana? Por eso es muy importante, hermano, que usted por medio del estudio de la palabra, usted mismo, como dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, hablando de la cena del Señor, que cada uno de nosotros debemos de examinarnos a nosotros mismos y no tomar los elementos de la cena del Señor de una manera indigna.
examinémonos a nosotros mismos. Por eso la enseñanza de la Escritura debe de llevarnos a nosotros no solamente a tener ese conocimiento, sino a evaluarnos por medio de ese conocimiento, por medio de esa enseñanza, y darme cuenta si yo realmente tengo esas características, si yo tengo ese sentir, si yo tengo ese dolor por no ser lo que Dios quiere que sea, si yo tengo ese dolor porque no pude obedecer a Dios en lo que Él esperaba de mí o lo que Él quería de mí. A eso es lo que nos lleva a la enseñanza. La enseñanza no es solamente para tener un conocimiento. La enseñanza, después de ese conocimiento, debe haber otro ingrediente importantísimo que usted conoce. Tiene que ser el rema de Dios para su vida. Porque si estos requisitos yo no los lleno, si yo puedo vivir mi vida y vivo desenfrenadamente, a mí eso no me afecta en nada, ni me da vergüenza, ni me apena, y me vale, entonces no soy nada. La Biblia me lo está diciendo, no eres nada. Necesitas una santificación para que te des cuenta si realmente eres creyente. Porque si usted puede decir malas palabras en frente de cualquier persona, lo más seguro que usted no tiene pena, no tiene vergüenza, no tiene educación. Y por lo tanto, si lo espiritualizamos, o sea que usted no da fruto ni siquiera de frenar su lengua. Yo le aconsejaría, en lo humano lo digo, yo le aconsejaría que acepte a Cristo, porque si tiene a Cristo y habla así, lo más seguro que le va a pasar algo, que la lengua se la van a arrancar. Porque algunos duermen, los más testarudos. Unos están enfermos, otros están debilitados, pero los más necios duermen. ¿Y por qué duermen? Porque no entendieron. ¿Y por qué duermen? Porque se iban a perder. En la enseñanza anterior, si no me equivoco, del martes pasado, o de este domingo, era de que lamentablemente algunos llegamos a un punto de casi glorificación y nos tiene que llevar el Señor. Tenemos que morir. ¿Por qué? Porque si nos dejan nos volvemos a descomponer. ¿Y qué fue lo que nos llevó a nosotros esa medida? ¿Qué es lo que nos llevó a nosotros esa santidad? El trato, el sentir la muerte a nuestro lado, el dolor de los padecimientos, el entristecimiento de no poder haber vivido una vida agradable a Dios, y ese trato me hace darme cuenta de todos los errores de mi vida. Entonces eso me lleva a un arrepentimiento, a un quebrantamiento, a un pedir perdón y ser perdonado. Entonces me siento liberado y me siento como que Dios me ha dado la oportunidad y digo, hoy sí, Señor, y le hago todas las promesas, y Dios sabe que en mi corazón las voy a cumplir, en mi corazón, pero si Él me deja más, me vuelvo a descomponer. Entonces, vámonos, Eduardo. Es que así es de fiel Dios. Eso cuesta entenderlo. Disculpe que me ponga como un ejemplo, pero nosotros cuando vemos a un hermano así o una hermana así, nosotros sabemos, el Señor se lo llevó antes de que se descompusiera. La gente, la familia no lo entiende, aunque sean creyentes. Pero es que mire, pero es que el Señor dio promesa de que lo iba a levantar. Sí, pero una cosa es levantarlo de la cama y otra es levantarlo al cielo. Y lo que pasa es que nosotros muchas veces lo sabemos, no lo podemos decir. Porque no vamos a ser entendidos ni tampoco vamos a ser comprendidos. Entonces, usted y yo debemos de sabernos que si hemos sido santificados en el Espíritu, y esta es una realidad, sepa y entienda, usted y yo, de que vamos a dar la medida no por nuestros esfuerzos, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Si usted no puede, entonces Él lo va a hacer. Por eso, el versículo 20, vuelvo y repito, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Oiga, los cuales, ¿qué? Son de Dios. Entonces, el espíritu lo santifica y el cuerpo lo glorifica. ¿Y por qué no habla del alma? Porque el alma es nuestra para conquistarla. Entonces Él se ha comprometido a salvarnos, gloria a Dios, y transformarnos, porque eso no lo podemos hacer nosotros.
el espíritu que levantó o el poder que levantó, que es lo mismo, el poder que levantó al Señor Jesús de entre los muertos, ese mismo poder, ese mismo espíritu nos va a levantar a nosotros. El Señor Jesús no se levantó por sí mismo, sino que el poder de Dios, el espíritu, lo levantó de entre los muertos. Ese es el que nos va a levantar a nosotros. Es como que usted quiera glorificar su cuerpo. No, en el arrebatamiento, si usted está con vida, usted va a ser transformado. Usted no puede transformar su cuerpo. ¿Y por qué? Porque no es suyo, es de Dios. Entonces Dios se ha comprometido en salvar su espíritu y glorificar su cuerpo. Y al salvar su espíritu, le da a usted y a mí la capacidad de poder conquistar nuestra alma pagando precios altísimos que nos llevarán a la purificación. Y cuando nosotros no podamos y Él nos mete a ese horno calentado 7 veces, lo único que se va a quemar de nosotros son las ataduras con las que nos metieron al horno. Entonces Él va a obrar cuando usted y yo no podamos, pero nos ha dejado para que nosotros nos consagremos. ¿Por qué? Porque su voluntad es nuestra santificación. Es por eso que tenemos un montón de gente, y no es que nosotros seamos perfectos o uno sea perfecto, jamás. Yo estaría loco si dijera eso, sería una gran herejía de parte de mí. Pero es triste ver cuánta gente, supuestamente pueblo evangélico, cuando digo pueblo evangélico es sacar al cristiano común de las religiones. Por eso decimos cristiano evangélico, pero aún el cristiano evangélico en determinado momento se usa de una forma que no es correcto. Pero hablemos del cristiano evangélico. ¿Cuánto pueblo, hermano, dicen ser cristianos? Y qué tremendo, hermano. Un vocabulario soez, vulgar, patán, etcétera, etcétera, etcétera. Viven como perros, viven como cerdos. Y ahí se cumple la palabra del apóstol Pedro cuando dice que son cerdos lavados. Que son como el perro que se vuelven a comer, a hartarse lo que no pudieron digerir. Y estamos llenos así. Y qué tremendo cuando nosotros somos parte de esa gente. Y sabemos que Dios trata. Qué difícil, ¿verdad? Y su propósito al llamarlo, la voluntad de Dios es la santificación. Y su propósito al llamarlo mediante el Evangelio. Ahí en el versículo 7, ahí mismo, Primera de Tesalonicenses 4:7. Primera de Tesalonicenses 4:7. Yo lo perdí por buscar 1 Corintios. Usted piensa que ni lo buscó, Corintios. Dice el 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Oiga, no nos ha llamado Dios a inmundicia. Ah, no, es que mire, a mí yo soy salvo porque a mí el Señor ya me santificó, el Señor ya me salvó, el Señor ya me perdonó y no hemos salido de la inmundicia. Y todavía somos bolos. Y todavía fumamos, y todavía nos enmarihuanamos, y todavía bailamos, y todavía fornicamos. ¿Y a qué nos ha llamado Dios? Y no que ya me santificó, pues. Y entonces, ¿a qué se refiere cuando dice el Señor? Pues no nos ha llamado Dios, Pablo, pues en la palabra del Señor, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, si ya nos santificaron, ¿por qué nos están ordenando que somos llamados a una santificación? Y entonces, ¿para qué vamos a hablar de la entrega? Entonces, ¿para qué se va a hablar de la consagración? Entonces, ¿para qué hablar de la santidad? Yo sé que es duro y difícil lo que estoy diciendo, porque es un hombre que se lo está diciendo, un hombre que está en el mismo camino suyo, un hombre que es sacado únicamente dentro del medio de todo el pueblo. ¿Y por qué Dios no se lo dio a ángeles? ¿Y por qué a vasos de barro? Solo Él sabrá. Que espero que algún día lo podamos recibir de parte del Señor en su momento. Segunda Timoteo, capítulo 1, y versículo 9.
Dice así, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Perdón, sí, tiene razón. Le dije segunda, ¿verdad? Estoy viendo primera de Timoteo. Gracias. Oiga, este es, quien nos salvó y llamó. Oiga, quien nos llamó, quien nos salvó, primero, nos salvó y llamó con llamamiento, oiga, ¿qué? Santo. Nos salvó, nos santificó, ¿verdad? Y nos llamó. ¿Y cómo nos llamó? Con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y esta tiene que ser aprendida de Dios. Veamos Juan capítulo 17. Esta tiene que ser aprendida de Dios. Conforme a la enseñanza de su palabra. Juan capítulo 17. ¿Ya lo tiene? 17. Dice así, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Qué tremendo. Tu palabra. ¿Y para qué sirve la palabra? Para limpiarnos. Pablo en Efesios capítulo 5 habla de que el agua, por la palabra, lavados con agua, que es la palabra. Entonces, santifícalos en tu verdad. Oiga, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No está hablando de la salvación impuesta por el Señor, sino que está hablando de la santificación por medio de la palabra. ¿Qué es lo que nos limpia? La palabra. ¿Qué es lo que nos hace ver cómo somos, cómo estamos? La palabra. ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que debemos de dejar? La palabra. ¿Qué vida tenemos que tener por medio de la palabra? Santifícalos. ¿Y cómo vamos a ser santificados si no conocemos la palabra? ¿Y cómo vamos a crecer si no hay quien nos enseñe la palabra? Y usted sabe que en su mayoría, en los ministerios, a los cultos devocionales, la iglesia se llenan. Vaya a ver los cultos de enseñanza. Cuando ponen ahí, tal día, enseñanza bíblica, va a ver los 4 pelones que llegan. Es como decir, la oración o el ayuno. Va a ver los ministerios, normalmente la enseñanza es cuando menos gente llega. Y muchas veces el que menos da la enseñanza es el pastor. Siempre son ayudas. ¿Por qué? Porque llegan 3, 4, 5, 10. Entonces, ¿para qué se va a desgastar el pastor enseñándole a 4 pelones? Mejor está el domingo esperando a toda la chanchada. Es triste, hermano. El pastor no quiere enseñar porque no vale la pena, 3, 4. ¿Y el Señor cuántos tuvo? Y la gente no puede ver eso. Y yo les agradezco a los hermanos que hasta me convencen de que descanse. Sí, yo les agradezco su interés. Pero mira qué pesa esa responsabilidad. Es bien fácil delegar y que aquí tenemos muy buenas ayudas. Pero para mí no es fácil delegar mi responsabilidad. Es como que usted como cabeza esté esperando que el vecino le regale comida a sus hijos. No, usted va a buscar la comida de sus hijos. Ese es su compromiso, esa es su responsabilidad. Entonces, es bien triste, hermano. Disculpe que le hable de esta manera, pero duele el corazón. El 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. Mire, algún día vamos a ver detenidamente esto. Qué tremendo, porque aquí es el Señor Jesús quien está hablando. Él es el ejemplo en todo. Si Él es el ejemplo, ¿cómo usted puede decir, yo no lo hago? Mire, hermano servidor, todo lo que usted hace, yo ya lo hice.
Hermano líder, todo lo que usted hace yo ya lo hice. Y lo sigo haciendo, servidor. Y lo sigo haciendo, líder. Y lo sigo haciendo, ayuda. Debemos de ser ejemplo en eso. Y el mejor ejemplo que tenemos es el Señor Jesús. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Imagínense, Él es Dios. El Dios omnipotente, el Dios invisible, el Dios poderoso, hecho carne. ¿O no es una verdad? Y qué tremendo es que Él aprendió obediencia. ¿No es ejemplo Él? Y usted rebelde no puede aprender a obedecer. Es que es triste que estemos en el Señor y que no aprendamos a obedecer. ¿Y sabe cuál es uno de los problemas gravísimos del que no es obediente? Su orgullo. Salmo 17. Salmo 17. No pude traer escrito unas versiones que lo dejan muy bonito, muy claro. Y tenga cuidado con las versiones. Usted me oye a mí de versiones, pero antes de traerle una versión, yo estoy consciente de que es una verdad. Porque las versiones modernas son las peores espinas que usted se puede tragar al comer. Si usted no puede manejar versiones, no tiene conocimiento, no lo haga. Quédese con la Reina Valera. No se ande jactando de que porque desde el púlpito se hablan de versiones, usted quiere andar 100 versiones y no puede ni diferenciar entre una cosa y la otra. 17:4. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Mire qué tremendo, por lo que el Señor le ha hablado. Él no ha seguido el camino de aquellos como hablan y como obran. Hay una versión, no sé si alguien tiene una versión más clara en lo que acabo de decir. ¿No tiene alguien una versión que diga la nueva versión? No dice algo bonito. Las Américas, el hermano, no, está casi lo mismo. Yo no pude traer aquí la nueva traducción viviente. Está bien entendible. Pero le voy a repetir esta versión. A mí se me olvidó copiarla. Porque a algunos no les agrada ver aquí mi computadora, me ven muy cibernético, ya se está arruinando el hermano. Ni a mí tampoco me gusta. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Salmo 119. Salmo 119. Versículo número 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Mire qué tremendo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Exacto. Con guardar tu palabra. Santificación es la voluntad de Dios. Y quiero decirle algo, hermano. Cuando usted comienza ese proceso de santificación, usted se va dando cuenta que es ser un verdadero cristiano. Usted se va a dar cuenta cómo el respaldo de Dios está sobre su vida. Usted se va a dar cuenta de que su hoja nunca cae y que todo lo que hace prospera. Es que mire, los beneficios de la santificación progresiva es tremendo, hermano. Si no vayamos allá por ejemplo, donde se escondió el manto babilónico.
Cuando Acán se quedó con el manto babilónico, ¿en qué pueblo habían entrado? Ese, en Ai. Se quedó con el manto babilónico. No obedeció la ley de Dios. No tenía que tomar absolutamente nada. ¿Qué pasó? Fue derrotado. Cuando el pueblo obedecía a Dios y se sometía a Dios y se esforzaba, no había ninguno que lo pudiera detener, y ninguno de ellos era perfecto. Problemas siempre habían, murmuraciones siempre se daban, insatisfacciones siempre habían, quejas siempre habían. Pero cuando ellos se esforzaban, hermano, increíble. Bueno, el ejemplo que le puse de las murallas de Jericó, que fue el siguiente: hubo una implosión, o sea, de adentro de las murallas hacia afuera. Con eso estaba diciéndole el Señor: ven, ustedes son obedientes, aunque sea ridículo, pero son obedientes, yo me encargo de derribar las murallas. Por eso es tremendo, la ciencia ha descubierto de que eran de adentro hacia afuera, la destrucción de las murallas. Eso significa que Dios fue el que las derribó. Entonces, en su santificación, cuando usted ve las victorias y le dicen: ¿y cómo hizo? Es que el Señor lo hizo. Esa es santificación. Porque usted sabe que en esa santificación lo lleva a usted a una comprensión de que usted no ha hecho nada. Por eso le dijo el Señor: todo lo que la planta de vuestro pie pise, será vuestro. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y hasta entonces, y solo entonces, todo lo que emprendas te irá bien. Santificación necesaria para nuestra vida de victoria. Santificación es el mejor escudo que podemos tener contra las asechanzas del enemigo. Entonces, ¿por qué somos afectados? ¿Por qué somos tocados? ¿Por qué somos derrotados? Porque lamentablemente la santificación progresiva o se ha estancado. Y cuando se ha estancado y estamos teniendo problemas es porque hemos cedido los derechos. Entonces el enemigo tiene derecho sobre nosotros. Hebreos capítulo 12. Tenemos que buscarla seriamente, la santificación, constantemente. Hebreos capítulo número 12. Yo le quiero preguntar, papá, mamá, yo le quiero preguntar, ¿qué siente usted cuando sus hijos son obedientes? Es posible que cualquier cosa que ellos necesiten, usted rápido se las compra, lo que quieran, usted se lo puede dar, porque se lo han ganado. Imagínense hacer Dios con nosotros. Ese es un ejemplo sencillo. Hebreos 12, versículo número 14. Mire qué tremendo lo que dice aquí el apóstol: seguir la paz con todos y la santidad, santidad progresiva. No habla la santidad al espíritu, porque esa no podemos nosotros, esa no la podemos ganar, esa la hemos adquirido. Seguir la paz con todos y la santidad. Y qué tremendo lo que dice: sin la cual nadie verá al Señor. El que no se santifica, el que no está en esa lucha, en esa batalla de la santidad progresiva, es porque no es salvo. Y si no es salvo, no va a poder ver jamás al Señor. Así que usted que se siente miserable porque no puede agradar a Dios en todo, pero si usted se siente miserable, siéntase dichoso, porque solo el Espíritu Santo puede redarguirlo. Amén. Volvamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo número 13. Aquí hay algo muy muy importante que es necesario que lo toquemos. Estamos viendo la palabra hagiousune, de santificación, ¿verdad? En 3:13 dice así: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Repito, Primera de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones. ¿Cómo? Irreprensibles en santidad delante de Dios. Entonces, en razón de que el carácter santo no es vicario, fíjese bien, en esta santidad no me ha sustituido el Señor a mí. Me sustituyó para darme vida a través de la salvación,
Pero la santificación, el Señor a mí porque Él es santo, yo soy santo. En la santidad progresiva, no. No sé si me di a entender con lo último que acabo de decir. Mi salvación, el sacrificio de Él es sacrificio vicario. Él lo hizo por mí. Soy salvo por Él. Él pagó el precio. Pero la santidad progresiva, Él no ha pagado el precio por mí. Yo tengo que pagar el precio. No sé si me doy... Mire, yo creo que quede bien claro esto. Por eso es bien triste la doctrina de algunos supuestamente que dicen ser salvos. Salvos siempre salvos. Esa santidad progresiva, el Señor no la dio por nosotros. Su voluntad es nuestra santificación. Espero que sí. Esto no puede ser transferido o imputado. Es una posesión individual, edificada poco a poco, como resultado de la obediencia a la palabra de Dios y de seguir el ejemplo de Cristo. Yo soy salvo, sí es cierto, soy salvo, pero si soy salvo, tengo que tener una santidad progresiva. Se me concedió la salvación y soy santificado en mi espíritu, pero no en mi alma. El espíritu y el cuerpo, los cuales son de Dios. Y la otra cita bíblica donde habla, tiene que ser en Tesalonicenses 5:23, gracias, esa es, cabal, 5:23, dice, mire, para que vea usted aquí la diferencia, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, allá dijo Pablo, y aquí escribe Pablo, y no se puede contradecir. Allá dijo Pablo que el espíritu y el cuerpo, Dios se ha comprometido en santificarlos. Pero oiga lo que dice aquí Pablo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, Dios, alma, tú y yo, y cuerpo, el Señor. No vaya a tratar de ser pícaro, de decir de que ahí el apóstol Pablo se equivocó o se contradice. No. Porque al final, mi santificación progresiva, fíjense qué tremendo es esto, es bien complicado. No se debe a mi esfuerzo, sino a la ayuda del Espíritu Santo, como la conquista de Canaán dirigida por Josué. Entonces, cuando usted logra algo y está en esta santidad del Espíritu, cuando usted logra y conquista algo, usted le da la gloria a Dios. Porque usted dice, sin el Señor no lo hubiera logrado. Amén. Juan capítulo 13. Juan 13. Qué difícil el arrebatamiento, ¿verdad? No es comida de hocicones, ¿verdad? Y bien fácil, no, si el Señor no nos va a llevar. Y uno dice, bueno, ¿quién será tu maestro? Digo yo. Juan 13:15. Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado. Y bueno, ¿y para qué va a ser ejemplo si ya nos santificó? Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Efesios capítulo 4, versículo número 20, Efesios 4:20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo número 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El contexto usted hágalo en su casa. De por qué hemos visto esas citas aisladas.
Estamos hablando del mismo, de lo que es la santificación. Amén. Y voy a terminar con una cita bíblica: en el poder del Espíritu Santo, en el poder de la ayuda del Espíritu Santo, que representa o es figura de aquel Josué para conquistar la tierra prometida. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. ¿Ya lo tiene? Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Y a quién te lo está diciendo? A convertidos, Pablo, porque es una carta al pueblo de Dios. ¿Comprende, hermano? Mire, cuando alguien dice, mire, hermano, y usted va a ser arrebatado, por fe, hermano. Pues sí, porque cuando uno ve todo esto dice, Dios mío. Hace unos días me dice un hermano pastor, me dice, él es otro pastor, hermano pastor, me dijo, disculpe lo que le voy a preguntar, ¿y usted no ha pensado en el apostolado?, me dijo. Y le dije yo, con que no llego ni a pastor, le dije yo. Yo no sé si usted llega creyente. Tal vez usted dice, por fe. Pues sí, pero cuando usted dice, porque si alguien le pregunta, mire, por favor explíqueme qué es un creyente, y usted comienza a dar todas las características de un creyente, usted va a decir, Dios mío, de verdad que por pura fe soy creyente. Porque créame, uno como creyente no llena los requisitos. Como pastor uno no llena los requisitos. Y le están hablando a uno de apostolado, me están hablando de un doctorado cuando no he sacado la licenciatura. No, espéreme, primero saquemos la licenciatura y después hablamos del doctorado. ¿Comprende? Bien, seamos honestos. Ya leímos el 13, ¿verdad? Moriréis, mas si por el Espíritu, oiga, mas si por el Espíritu, oiga, la santidad progresiva. Qué tremendo, que yo no puedo ni con mi propia alma. Necesito a Josué para poder conquistar. Entonces dice Pablo, mas si por el Espíritu, no por tu fuerza, no por tu alma, hacéis morir las obras de la carne. ¿Y dónde están las obras de la carne? En el alma. Entonces viviréis. Y para terminar, vamos a confirmar esto último. El Espíritu Santo es el agente en la santificación. Romanos 15, 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles, oiga, le sean ofrenda agradable, santificada, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2 y versículo número 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Oiga, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Y vamos a terminar con 1 Corintios capítulo 6, versículo número 11. 6:11 de 1 de Corintios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y
por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Nos falta todavía la justificación. La vamos a seguir el otro. Mire todo lo que se necesita hoy. O sea, hoy usted va a comprender que el arrebatamiento es un evento para salvos. Y parte de este entendimiento es que, óigame, hay un montón de cosas que la gente cree. Una falsa esperanza. Algunos dicen, no, yo aunque sea de la chancleta de mi abuela me agarro. Es una esperanza falsa. Porque el cuerpo de Cristo, el que será el cuerpo místico que será arrebatado, es un cuerpo perfecto. Y si es perfecto, no tiene callos, ni necesita chancletas. Entonces, ¿qué necesito yo para ser parte de ese cuerpo? Vamos a orar. Y quiero, si usted esta noche, por lo que ha oído, hermano, quiere pasar al altar, hágalo. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que el Señor sea propicio con nosotros. Realmente queremos agradarle al Señor, hermano. Tenemos una lucha terrible en nuestro ser. Padre, estamos estudiando tu palabra. Nos da temor, no el temor de la muerte que teníamos antes, sino un temor reverente, un temor, Señor, de que qué terrible sería que nosotros nos quedáramos por falta de entrega, por falta de consagración, otros por falta de conocimiento, otros hemos sido engañados porque no nos han enseñado, no nos han querido decir la verdad. Señor, hermano, hay ministerios donde no se trata de amedrentar a la gente y disfrazar la santidad en un disfraz falso, engañoso. Y mire, hermano, es mejor que tengamos temor por darnos cuenta de que no somos lo que tu palabra dice que es la iglesia. Hermano, las batallas más duras que yo tengo, aparte de ser creyente, es que cuando estudio la escritura y veo el pastorado, le digo, Señor, ¿yo qué soy entonces? Si no me veo en ese pastorado. Porque, Señor, qué tremendo es la vida del pastor. Y así, hermano, usted como creyente, yo quiero decirle, si se siente triste porque usted no puede contra esa alma, siéntase dichoso porque ya existe en usted un principio. Y ese principio se llama santificación en el Espíritu. De lo contrario, usted no pudiera sentir absolutamente nada. Y ese es el principio para que usted inicie un día esa santificación progresiva, donde comenzará a luchar y a batallar contra los deseos de la carne. Porque todos aquellos que vivimos conforme a los deseos de la carne, dice Pablo, al que se le reveló este misterio, moriremos. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor. Lo que menos queremos ser es ser hipócritas. Tenemos tantas cosas que no te son agradables. Señor, ayúdanos, enséñanos. Señor, mi parte es ser santificado en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y eso significa que necesito ser enseñado, necesito conocerla, la verdad. Porque la verdad me hará libre. Y si tú me libertas, seré verdaderamente libre. Por eso, hermanos, si su espíritu ha sido santificado, usted será verdaderamente libre. Porque cuando venga ese día glorioso, esa recompensa, es una recompensa maravillosa, una promesa que Dios ha dado para su iglesia. Usted y yo, si estamos muertos, seremos levantados de nuestros sepulcros. Y ese cuerpo corruptible se volverá incorruptible. Y si usted y yo estamos con vida, seremos transformados en un momento.
en un abrir y cerrar de ojos, en un tiempo indivisible. Señor, sabemos, dura es tu palabra, pero ella no nos va a eliminar, Señor. Quiero conocer más, Señor, de tu palabra, de la verdad. Ya no quiero seguir huyendo de la verdad. Hermano, ya no huyamos de la verdad. Sepamos lo que Dios quiere que sepamos. No huyamos. Seamos como Pedro y los que se quedaron con el Señor. Señor, ¿a quién iremos? Solo piense por un momento, si usted se aleja del Señor, ¿a quién irá? Deje que su palabra lo limpie, porque su palabra es verdad. Tiene poder para limpiarnos. Tiene poder para preservarnos. Tiene poder para hacer esa obra de redención en el alma nuestra. Solo permitámosle al Espíritu Santo. Recibamos su verdad y verá cómo usted y yo seremos como la luz de la aurora, que irá en aumento hasta que un día lleguemos a la perfección. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre.